En la madrugada de este lunes, falleció de un paro cardíaco una mujer uruguaya de 68 años que vivía en Isla Margarita. Según confirmó a Telemundo el presidente del Club Uruguayo Nueva Esparta, sufría hipertensión y tenía dificultades para acceder a los medicamentos debido a la crisis en Venezuela. Los hospitales no tenían los servicios para hacerle una tomografía. Por esa razón, días atrás, varios uruguayos habían realizado una colecta para pagar un centro particular. Aparentemente, tenía un derrame cerebral que le sobrevino porque no pudo tomar su pastilla para la tensión, tiene una alta de tensión, un derrame cerebral y eso la tenía como en estado comatoso, ¿no? Y hoy en la mañana le dio un paro cardíaco. Hoy teníamos previsto hacer una tomografía para ver en realidad cuál era el daño que tenía. Los medicamentos que enviará el gobierno uruguayo llegarán el 20 de febrero a Venezuela, confirmó a Telemundo Hugo Galín. Serán utilizados por 7 personas con problemas de salud, que fueron los primeros en solicitar ayuda a través del consulado. Mientras tanto, realizan un relevamiento para localizar a todos los uruguayos a los que les faltan medicamentos en Venezuela, que luego solicitarán al gobierno uruguayo. Bien, tenemos una telefónica en este momento con un diputado del partido Un Nuevo Tiempo de la propia Isla Margarita, lugar donde falleció esta uruguaya, que además es vicepresidente del Parlasur por Venezuela. Pero me gustaría una mínima reflexión previa de ustedes sobre este caso concreto. Más allá de todas las mejores intenciones, nos ganó un poco la burocracia con esto, porque hubo propuestas, ¿no? ¿Por qué no se utiliza el avión presidencial? ¿Por qué no se utilizó valija diplomática? ¿Qué les parece? Tú sabes bien, porque tú cuando empezaste el programa hacías referencia a que en Uruguay pasan casos, el tema del fondo de recursos. ¿Tú sabes cómo fue este caso? La señora precisaba un medicamento absolutamente de rutina para la presión arterial. Losartán o valsartán, cualquiera de los dos que sirven. Los televidentes que usan este tipo de medicamentos sabrán que se compra en cualquier farmacia. Bueno, por la falta de este medicamento le vino una complicación. Y cuando llegó al CTI, ni siquiera había suero en el CTI para atenderla. Es decir, no fue un caso que falta un medicamento extraño que hay que traerlo de... No, un medicamento para la presión y no había suero en el CTI. Por eso se murió esta compatriota. Bien, me permite saludar entonces a quien nos está escuchando del otro lado en esta conversación telefónica en vivo. Insisto, Luis Emilio Rondón, diputado del Partido Un Nuevo Tiempo en Isla Margarita y vicepresidente del Parlasur por Venezuela. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a su programa. Realmente es un drama el que estamos viviendo los venezolanos, producto de la escasez dramática que tenemos en fármacos de todo tipo. La Cámara Venezolana de Farmacia señala que el índice de escasez está sobre el 89%. La escasez sobre el 89%. No hay nada. Nada. Sobre el 89%, es decir, que prácticamente no hay nada. No hay aspirinas, no hay nada para los niños, para las dolencias comunes de los infantes, no hay nada para las personas mayores, no hay medicamentos para las enfermedades crónicas, como la que sufrió su paisana, la señora uruguaya que recientemente falleció, producto de un accidente cerebrovascular porque no estaba tomando la pastilla para controlar la tensión arterial. Sí. No hay los insumos mínimos. Es por eso que nosotros hemos solicitado ante la comunidad internacional, lo planteamos en el Parlasur, la urgencia de la apertura de un canal humanitario. De un canal humanitario no solo en medicina, porque el problema no se circunscribe exclusivamente a las medicinas. También tenemos un serio problema de alimentación, de ingreso de alimentos. Y hoy día podemos decir que el próximo 23 hemos planteado vía Asamblea Nacional de Venezuela la apertura de ese canal humanitario. Sí. Entrarán los primeros remesas, los primeros contenedores de medicina y los primeros contenedores de comida, digamos. Pero ¿y qué ha dicho? Perdona que le interrumpe, pero ¿y qué ha dicho Maduro? Porque en principio él se planteaba contrario a recibir cualquier ayuda que proveniera de Estados Unidos o países aliados con aquello de que era un show o que era comida envenenada o con cancerígena. De hecho, está cerrada la frontera. ¿Hay certeza que el 23 se va a abrir para ese corredor humanitario que está esperando? Sí, el 23 nosotros tenemos nuestro operativo de ingreso de esos contenedores que están acopiándose en Cúcuta
y también en el estado de Roraima, en Brasil, en Boavista. Bueno, lo importante es que la comunidad internacional comprenda el drama que significa la situación en la que estamos los venezolanos, y estas enfermedades no distinguen nacionalidades, ni tampoco distinguen ideologías. Es decir, que solo los jerarcas del régimen, que están protegidos por sus privilegios, tienen acceso a medicinas y alimentos. Bueno, eso le iba a preguntar. A ver, por ejemplo... Por ejemplo, diputado, usted que bueno, tiene un trabajo importante, significativo, que, bueno, tal vez no esté corriendo con esa angustia de sobrevivir como algunos, como tantos, mejor dicho, le están pasando tan horrible en Venezuela. Lo que no quita que usted no esté sensibilizado, obviamente, con todo lo que le pasa al país y viva el drama como propio. Pero si mañana se le enferma un hijo, Claro. ¿Usted qué hace? ¿Puede usted conseguir medicamentos? ¿Por qué algunos sí y otros no? Bueno, yo tendría que persignarme, porque no hay, ese es un drama. Yo, afortunadamente, tengo que darle gracias a Dios, mis hijos tienen buena salud, pero todos los que tenemos hijos y los que tenemos familiares estamos en una situación dramática. Mi mamá toma unos medicamentos para su avanzada edad, tiene 92 años, y los hemos conseguido en Colombia a precios astronómicos, claro, porque en Venezuela no los hay. Y cada vez que voy a Uruguay, y voy a hacer esta infidencia, cada vez que voy al Uruguay a las reuniones del Parlasur, me surto de algunas medicinas fundamentales, por ejemplo, antipiréticos. Aquí si usted le da una gripe no tiene cómo tomar un medicamento porque no lo hay. No hay los elementos básicos para enfermedades ordinarias. O sea que quien los consigue no los consigue... Como el cáncer. Claro, pero digamos, quien los consigue no es solo porque tiene dinero, es porque tiene dinero para comprarlo afuera, además, porque no hay nada en Venezuela. Sí, porque no, en Venezuela no hay nada. En Venezuela no importa la cantidad de dinero que tengas, no lo consigues. Lo que tienes es que intentar, el que tenga dinero y tenga acceso, de conseguirlos en el exterior, que es una ínfima parte de la población. Claro. Porque la población también sufre una crisis económica dramática, producto de una inflación que el año pasado fue de 1.500.000%, y que este año está anunciada en alrededor de 20 millones. Lo que ya usted se imaginará lo que eso significa. Sí. Y las crisis hiperinflacionarias del Cono Sur son alrededor de 4 y 5.000%, que una inflación llegue a 20 millones %, es una auténtica tragedia para los sectores populares, que son los que se les espuma. El salario mínimo hoy está alrededor de los $5 mensuales. ¿Qué puede comprar alguien con eso? ¿Cómo surte su canasta de alimentos? ¿Cómo satisface sus necesidades fundamentales? Bueno, ese es el drama que tenemos, producto de un modelo económico equivocado que hemos denunciado reiteradamente, que le hemos pedido al régimen que rectifique, y es por eso que nos vimos en la obligación de convocar a la comunidad internacional para que nos ayude, para que nos asista y para que nos acompañe en este proceso de democratización que estamos impulsando en Venezuela. Bien. Le voy a hacer una pregunta que requiere, bueno, tal vez un poco de honestidad extra a la luz de las circunstancias que están viviendo, ¿no? Pero definitivamente usted, como integrante de la gran oposición, digamos, al régimen de Maduro, ¿le parece que han hecho todo lo posible para poder llegar a un entendimiento con el régimen? Sí, ¿La oposición está unida, está sólida? ¿Tiene el norte claro? Sí, en este momento la oposición está unida, firme y con un proyecto político que le ha presentado al país. Nosotros hicimos todos los esfuerzos. En el propio año 2013, con el gobierno del señor Maduro, fuimos a varias sesiones de diálogo y lo utilizaba el gobierno solo para ganar tiempo, para correr la arruga, para no resolver los problemas de fondo. Nosotros planteamos que las elecciones presidenciales del año 2018 tenían que ser un marco muy amplio de participación. ¿Y qué hicieron? Eliminaron todos los partidos políticos de oposición. Están eliminados hoy día. Mi partido está eliminado en el Consejo Electoral. Acción Democrática, Primero Justicia. Y el partido del presidente Guaidó, del presidente de la Asamblea Nacional, encargado interinamente por nosotros, Voluntad Popular, también está proscrito por el régimen.
nos tiene en una situación de hostigamiento y de persecución que hace inviable que nosotros creamos en la palabra del gobierno, en el sentido de que ellos tienen intención de resolver el problema. Ellos lo que quieren es quedarse en el gobierno, y nosotros nos preguntamos para qué, si estamos en esta situación tan dramática desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista clínico y médico, desde el punto de vista alimentario. Es urgente un cambio de rumbo en Venezuela, y eso es lo que estamos trabajando para procurar. Bien, y toda la comunidad internacional, palabras más, palabras menos, explícitamente o no tanto, lo que está planteando es que de una buena vez se puedan hacer elecciones libres, ¿no? Y democráticas en Venezuela. La pregunta es... Sí, elecciones libres y transparentes. Bien, la pregunta es, ¿quién puede sacar hoy a Venezuela de esta crisis en la que está inmersa? ¿O la oposición tiene la esperanza que mediante la estabilización institucional se pueda empezar a trabajar en la crisis social? Porque quien de verdad tenga ese trabajo titánico por delante... Sí, nosotros estamos planteando un gobierno de unidad nacional. Sabemos que nosotros somos una parte del país, pero hay otra parte del país que no piensa como nosotros, pero que es necesaria para la reconstrucción de nuestra sociedad, en los términos en lo que siempre fue. Nosotros somos un país modesto de alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados, con muchos recursos naturales, que tuvo en estos últimos 20 años de lo que aquí en Venezuela se llama el chavismo, los ingresos más altos de toda su historia, pero inmensamente rica la producción petrolera y los altos precios de los años 90 y de la primera parte del siglo XXI. Bueno, ¿qué ha pasado? Que hoy en día se acusa en los sectores financieros que hay alrededor de 300.000 millones de dólares depositados en cuentas de venezolanos en el exterior. ¿Cómo obtuvieron esa fortuna? Haciendo negocios a la sombra de la corrupción, amparados por el poder, sin ningún control, porque como aquí se fundieron todos los poderes en uno solo, no hay autonomía e independencia de los poderes públicos, salvo la Asamblea Nacional que elegimos en el 2015 y que está bajo acoso permanente del régimen. Pues nosotros señalamos que es indispensable que esa situación cese y que se dé paso a un gobierno que realmente integre a la familia venezolana y trabajemos todos juntos en la satisfacción de nuestros problemas básicos. Tenemos recursos, tenemos elementos propios, y creo que con mucho trabajo lo vamos a poder lograr en un plazo razonable. Y si en las elecciones ocurrir elecciones efectivamente, tal como el mundo entero está esperando, transparentes, democráticas y libres, y con todos los actores, sin proscriptos, de ocurrir eso, y si ganara otra vez Maduro? Bueno, eso... No sigo la pregunta porque no cabe ni la pregunta, digamos. Es la idea. ¿Se contempla esa posibilidad? Sí, pero no, nosotros pensamos que la elección, para que sea justa, tiene que ser competitiva. Y nosotros abrimos la puerta a lo que se llama el chavismo, a que participe en esas elecciones. No tenemos pretensiones hegemónicas, no queremos sustituir una hegemonía por otra. No, está clarísimo. Por eso pregunto, ¿puede ganar el chavismo? La gente escoja libremente. ¿Perdón? Por eso pregunto, como va a participar también el chavismo, ¿qué pasaría si después de todo este tiempo en el que el gran monstruo está puesto, al menos desde la posición y desde la interpretación de muchos países del mundo, en Maduro y su régimen, qué pasaría si en elecciones libres el monstruo vuelve a ganar? Bueno, pero eso es una hipótesis absolutamente negada, porque hoy día todas las encuestas de opinión señalan que el rechazo al régimen de Maduro y al chavismo está por encima del 85%. Es decir, que el pueblo está de una manera tan maltratado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, que urge el cambio. Y es por ello que hicieron las elecciones fraudulentas en mayo del 2018, entre gallos y medianoche, sin competidores serios de parte de la oposición. Fue un torneo, una pantomima, donde simularon que había una elección libre que no la hubo, y por eso la gente hoy exige que, igual como nosotros, que nuestro planteamiento básico en materia política es que haya unas elecciones libres, competitivas,
transparente y que gane el que el pueblo decida que deba ganar, porque en definitiva tenemos que reconocer que la democracia es eso. Lo que no pasó el año pasado es que esas elecciones que hizo Maduro fueran competitivas, fueran libres, porque no pueden ser libres si todos los líderes opositores están inhabilitados, están encarcelados, están presos políticos, si los partidos están desincorporados del registro del Consejo Nacional Electoral. Así no se puede hacer una elección, eso es una pantomima, una burla. Y eso el pueblo lo tiene claro, y es por eso que nos acompaña masivamente en este planteamiento nuestro, que en definitiva es el retorno de la democracia a Venezuela. Diputado, muchas gracias por esta telefónica y estaremos esperando que justamente el 23 de febrero se abra ese canal fundamental y urgente de ayuda humanitaria. Estamos muy agradecidos con la familia uruguaya, nosotros estamos muy agradecidos con Uruguay, que ha abierto su puerta, ha recogido buena parte de la diáspora venezolana. Esperamos que sea transitorio, que pronto todos tengan el estímulo necesario para regresar al país y que desde aquí podamos construir un centro democrático que sea útil para el mundo y para la sociedad tan compleja que vivimos en estos tiempos. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes para usted y muchas gracias. Bien, por supuesto podríamos haber seguido haciendo muchas preguntas, pero es Venezuela y el señor tendrá sus ocupaciones y me interesa saber qué opinan ustedes aquí. Vieron que, por su parte, Maduro, su alianza con Putin es cada vez mayor. De hecho, creo que, yo no sé si no es mañana, que va a estar llegando desde Rusia unas 300 toneladas de ayuda. No sé qué son 300 toneladas, pero Infobae lo pone así. Entre medicamentos y materia prima para fabricar medicamentos, viene de Rusia para Venezuela. Sí, además destacó Maduro que va a pagar ese cargamento, que creo que ahí está parte también de la clave de este asunto, porque por un lado aquí teníamos a este representante de la oposición venezolana hablando de ese 23 de febrero como el día clave donde Estados Unidos sigue acopiando ayuda y ellos pretenden ingresarla, pero tenemos que tener claro por qué Venezuela no puede tener medicamentos. Hay normas claras del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionan a los bancos que comercien con Venezuela. Venezuela no puede pagar medicamentos en el extranjero. Por algo está diciendo Maduro, bueno, le voy a comprar a Rusia y vamos a pagar. Hoy decía en una conferencia de prensa, no somos mendigos de nadie. Entonces yo creo que aquí, por supuesto que todos estamos tratando de que ese canal humanitario... Bueno, ojo con ese honor disfrazado, o que podría estar disfrazado. ¿Cuál es el precio que va a pagar a Rusia, Venezuela, por esta alianza? Pero, ¿O va a ser gratis? Creo que el escenario es bastante más complejo de que Venezuela está en crisis y le faltan medicamentos. No, está claro. Tenemos que ir un poquito más atrás y ver que todos los actores aquí tienen una parte interesada en que a Venezuela le vaya muy mal. Y esto no es una defensa de Maduro. Yo no defiendo a Maduro. No estoy defendiendo a Maduro reconociendo que Estados Unidos está aplicando un bloqueo concreto en la industria del medicamento. Creo que lo de Maduro hoy es una dictadura, hay presos políticos, se tiene que llamar a elecciones, pero ver una cosa no implica desconocer la otra. Hay que preguntarse por qué Venezuela está en esta situación. Se está denunciando, por ejemplo, que medicamentos comprados a Qatar, que venían en un avión que pasó por España, el avión volvió a España con los medicamentos justamente para el tema de la presión y demás. Y esto se denunció antes del fallecimiento de la ciudadana uruguaya, que nos duele en el alma como nos duele en el alma el fallecimiento de cualquier ciudadano que hoy viva en Venezuela y que muera porque no tenga acceso a los medicamentos. Graciano. No, las sanciones económicas de Estados Unidos son consecuencia de la comprobación, por lo menos por parte de Estados Unidos, y esto está bastante aceptado internacionalmente, de la participación de altos jerarcas del régimen chavista en delitos que implican, narcotráfico, lavado de dinero y otra serie de delitos, sobornos. Cada tanto se encuentran una vez por semana en bancos de Liechtenstein, de Andorra, de no sé dónde, y Bulgaria y no sé cuántos, miles y miles de millones de dólares producto de coimas y sobornos y lavado de dinero. Y esta crisis de los medicamentos no empezó la semana pasada ni la otra. Yo creo que negar a esta altura el carácter inhumano de la dictadura militar, el carácter inhumano de la dictadura militar venezolana y las medidas que el mundo civilizado trata de empujar para evitar sufrimiento del pueblo venezolano, me parece que si no entendemos que esas medidas, digamos, tienen el objetivo de restaurar las libertades y una vida más o menos civilizada, me parece que no estamos entendiendo nada. Esas medidas, Graciano, son hipócritas, porque por un lado te bloqueo las compras y por el otro te alcanzo 2 contenedores. Ya uno, señores, porque
toneladas de ayuda humanitaria que el propio Maduro ahora ha reconocido que Venezuela necesita ayuda humanitaria, cosa que había negado hasta ahora, por eso se la pide a Rusia. O sea, estamos en una situación muy complicada. Muy complicada. Hay presidentes del continente que están yendo a Colombia. El presidente Piñera fue a Cúcuta, ciudad fronteriza de Colombia con Venezuela, para apoyar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Varios países de América se están involucrando cada vez más en este tema. Yo creo que es lógico que haya puntos de vista diferentes, yo eso lo entiendo perfectamente. Ahora, negar que tenemos una crisis como nunca tuvimos en la historia reciente en América Latina, por un gobierno dictatorial, por un gobierno torturador, asesino, violador de todos los derechos humanos, me parece que negar eso es negar la realidad. Vamos a repartir los tiempos, por favor. Alfredo. A mí me duele Venezuela, me duele mucho y lo he dicho ya varias veces y me parece que Rusia apoye no me da ninguna garantía. Y yo no le creo un pomo a que Estados Unidos le importen los derechos humanos, ¿tá? Ni el gobierno civilizado de Trump, no lo creo. ¿Y a Maduro sí le importan? A Maduro yo creo que ha demostrado con creces que tampoco, ¿no? Yo creo que a él le interesa más el poder en sí mismo y está basado en el ejército, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, y tiene mucho apoyo de los cubanos, ¿no? Esos que tienen el sistema de penal que Pascal le admira, digo. No admiro, traje la información. Ponías como un ejemplo, digo. Traje la información. Yo creo que voy a admirar Venezuela, pero entonces no traes como ejemplo algo que después pues un ejemplo, no sé. Muy hincha de la dictadura. Es muy contradictorio, Y América Latina no solo ha vivido situaciones espantosas, tan espantosas como Venezuela antes, sino que algunos países todavía siguen viviendo otras situaciones también tan espantosas como vive en Venezuela. Entonces, yo creo que me preocupa Venezuela, me duele, lo vivimos todos los días con los venezolanos que encontramos por todos lados acá. No confío en el apoyo que pueda tener Rusia o China, porque en realidad tampoco son muy defensores ambos de los derechos humanos. Es muy compleja la situación y va a seguir muriendo gente, lamentablemente, hasta que no se arme realmente. Sigo pensando en que el diálogo es la única forma de salir de esto, si no, va a ser un baño de sangre. Bien, mientras tanto, Rusia hace ejercicios con sus bombardeos, que no sé cómo se llaman, /16, desde Caracas. Tiro esto porque, a ver... Y Estados Unidos los hacen... ¿Cómo? Claro. Sí, entonces, digo, ¿hasta dónde va a llegar esta escalada? Rusia, que tenga su base militar en Colombia, Estados Unidos, ¿dónde más? No entiendo en el mapa global qué cartas se están jugando. No, la obvia, pero... Y ahí a Maduro que no le importa, cambiamos un imperialismo por el otro y ¿qué pasa? Pero es de otro pelo. Claro, la intervención extranjera no es solamente intervención de Estados Unidos, eso está claro y lo hemos dicho aquí varias veces. Pero es la única que le molesta, ¿no le molesta la rusa? No, pero también es parte del problema. ¿Ale? Lo que se juega en Venezuela es mucho más que Venezuela. Volviendo al puntapié inicial del tema que digamos que hoy nos convocó, aunque parezca una novedad, recordar que se trata de una pésima noticia. Estoy muy cerca de lo que dice Vero, que claro que a nosotros nos afecta particularmente porque se trata de una compatriota. De todas maneras, que una persona muera porque sufra una ACV, que a su vez es fruto de la falta de un medicamento bueno, Alfredo, vos conocés muy bien de esto, de fácil obtención, suena absurdo e inadmisible, ¿no? Esa es una cosa que me parece que, aunque sea obvia, también quiero decir que en este contexto me parece que las acciones que ha protagonizado el Estado uruguayo, y hago hincapié en el Estado uruguayo porque va más allá del gobierno, ¿no? A través de la Cancillería, para tratar de ayudar a los ciudadanos compatriotas que están en situaciones así, aunque en este caso luce como tardía, bueno, parece ser una señal. De todas maneras, me parece que en este asunto, yo creo que cada vez son menos las personas que simpatizan con el gobierno de Maduro. Creo que hace rato acá, por lo pronto, en este panel, hace rato que hemos dicho un día sí y otro también acerca de la distancia gigantesca que tenemos. Yo en particular lo he dicho desde siempre. Esto no significa que yo crea a pie juntillas todo lo que sobre Venezuela dice nada más ni nada menos que Estados Unidos. Yo lo digo de verdad, a mí me asombra un poco que a esta altura del partido digamos, no, claro, está pasando eso porque Estados Unidos está diciendo. Es la historia de la humanidad. Estados Unidos dice cosas para después desarrollar su política guerrerista, imperial, pero esto lo sabemos, chiquilín. Y además yo les quiero decir una cosa, Estados Unidos hace bien las cosas solito, sin necesidad que nosotros de acá le apoyemos, ni le hagamos guiñadas. Miren que ellos lo hacen bien, tranquilos. Bien. Paz, calma. Tenemos que hacer una pausa.
Hoy no escuchamos a Estados Unidos, hoy escuchamos a un diputado de la oposición, pero venezolano. Digo porque también trae una versión que no difiere tanto de la de Estados Unidos. Entonces, ¿a quién escuchás? Pausa y ya venimos.